Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenidos, amigos que nos siguen semana a semana, como siempre, por la señal de Somos Salta para dar un nuevo inicio de Cuarto Intermedio. Y hoy en este programa vamos a hablar de calidad institucional, del Poder Judicial, de la Corte de Justicia, de concursos polémicos en el ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la provincia de Salta. Y para ello hemos convocado al presidente del Colegio de Abogados, a la doctora Natalia Buira, que vamos a tratar estos temas. También hemos entrevistado al doctor Toselli, quien es un catedrático en materia de Derecho Laboral, reconocido, cordobés, que ha venido un par de veces a Salta. Lo vamos a entrevistar para tocar todos los temas vinculados al derecho al trabajo, pero le aclaramos que vamos a ver la primera parte de esta entrevista porque realmente hablamos de varios temas. Sí. Ha sido muy rico poder compartir con él. Exactamente. Y bueno, la noticia social del año. Se agranda la familia del Cuarto Intermedio. Sergio Arancibia, nuestro director, abuelo. Abuelito fue. Joven abuelo, ¿no? Nació Valentino con 3,6 kilos. Lo felicitamos a Agustina, también a toda la familia. Agustina la mamá. Así que bueno, acá ya estamos viendo a Valentino, mirá. Qué canchero, esa sonrisa compradora. Sí. Ya lo compró el abuelo, yo creo. Sí, se derrite el abuelo. Miralo el abuelo detrás de cámara. Así que bueno, bienvenido, Valentino. Un nuevo hincha de River. No sabemos todavía. No sabemos todavía. Dejá que Valentino elija. Bueno, Gonzalo, y como siempre decimos de este programa también, si usted, las personas que están viendo desde su casa, tiene algún problema, alguna duda, algún temita jurídico, algún tema legal, no se quede con esa duda, sino qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo. Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, para recibir acá la visita de un ilustre jurista. Así es, Gonzalo, está con nosotros el doctor Carlos Toselli, quien es docente en la Universidad Nacional de Córdoba de Derecho del Trabajo, fue vocal mucho tiempo en Córdoba, en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, y está acompañándonos también el doctor Humberto Pedro Burgos, presentando lo que es un honor, ¿no?, para el Colegio de Abogados, Pedro. Sí, la verdad, un orgullo que podamos haber concretado este desafío hace un par de años, que lo veníamos tratando de concretar, y la verdad que la ayuda muy valiosa de Carlos Toselli, a quien conozco aparte porque también es miembro del Foro Federal, nos permitió acercar posiciones y bueno, hoy día se está cumpliendo realmente un objetivo que se había planteado esta gestión. Bueno, Carlos, te tenemos nuevamente en Salta, tenemos el gusto y el honor, como decía Pedro y Gonzalo, y contanos un poco, bueno, de qué se va a tratar tu ponencia, que va a estar jueves y viernes en Salta. Bueno, hoy comienza, como recién mencionaste, la especialización en Derecho del Trabajo, que es una carrera de posgrado que tiene aval de la CONIAU, que se hace a través de la Universidad Nacional de Rosario, que van a ser 2 años de dictado una vez por mes, 2 días de la semana. Es bastante intensivo, son 18 horas de clase cada módulo,
Y yo voy a comenzar hoy con el primer módulo, sin perjuicio que después en noviembre voy a volver a venir para dar el tema de ley de riesgo, pero en este primer módulo voy a dar la parte introductoria del derecho del trabajo, el concepto de contrato, fuentes del derecho del trabajo, principios del derecho del trabajo, y también voy a tocar lo que hace a la crisis del derecho del trabajo. Al igualmente voy a desarrollar el concepto de dependencia, que es uno de los conceptos fundamentales en esta disciplina, ¿no? Bueno, ¿te parece, Gonzalo? Vamos a tratar el tema de crisis. ¿Qué tiene que ver, no es cierto, esta situación, lo que está sucediendo tanto políticamente y económicamente en Argentina junto con el derecho del trabajo? Sí, en realidad nosotros hablamos de crisis del derecho del trabajo remontándonos históricamente a los años 70, que fue cuando se empezó a mover la estructura de progreso permanente que estaba teniendo esta disciplina, pero sin duda que en nuestro país hablar de crisis implica hablar de los proyectos de reforma laboral, de esta denuncia de industria del juicio laboral, todo ese contexto que supuestamente, según algún sector empresarial, implica un costo argentino en el proceso de producción. Entonces eso es lo que también de alguna manera se va a tocar, y más en el tiempo, en el último año, estuvo el famoso proyecto de reforma laboral que, bueno, que todavía sigue siendo tratada en el Parlamento, con algunas cosas que ya han salido y otras que todavía están en danza. Doctor, dentro de ese proyecto de reforma, sí, usted como jurista, como especialista en la materia, ¿cuáles son los temas que más le preocupan, lo que se quieren reformar? A mí me preocupa alguna cosa que ya se reformó. Por ejemplo, algo que estaba en la reforma laboral y que lo colocaron luego en la reforma tributaria y que ya salió, que es, por un lado, el aumento de las contribuciones patronales en la pequeña empresa. Se unificó todo, el sistema estaba previsto que la pequeña empresa aportaba contribuía con el 17%, mientras el gran empresario contribuía con el 21,5% de la masa salarial. Bueno, en 5 años, eso es gradual, pero en 5 años se unifica todo en el 19,5%. Es decir, que para las pymes significa un costo laboral adicional. Claro. Eso por un lado. En segundo lugar, ese mismo proyecto de reforma tributaria contiene una, a mi modo de ver, gravísima desfinanciación de la seguridad social, del ANSES, porque los primeros 12.000 pesos que se paguen de salario a un trabajador no van a llevar contribución patronal. Claro. Eso implica muchísimo dinero que se transfiere y que lo va a tener que poner el Estado, porque si no, la caja de jubilaciones, el ANSES no va a poder seguir funcionando, ¿no? Ya que toca el tema de las pymes, digamos, uno habla con los pequeños, los medianos empresarios, los emprendedores y demás, y dicen, a uno le da la sensación de que está trabajando para pagar impuestos y para cubrir la llamada carga laboral, digamos. Y en Argentina es así, digamos. Pues. Yo disiento bastante con eso, sí, y cito unas palabras que no son mías, sino del doctor Barrea Nicholson, cuando él señala que en Argentina no hay industria del juicio, sino industria del incumplimiento. Es decir, si la gente cumpliera las leyes, normalmente no habría esa cantidad de juicios. El problema, podemos discutir si las leyes están bien o están mal, que eso es otro problema. Quizás entra lo que señalabas recién en cuanto al tema de la alta presión impositiva, pero también es real que en Argentina hay una cultura anómica muy relevante, ¿no? La gente trata de eludir el cumplimiento de las normas. Y estamos hablando a veces del Estado como empleador. Sí, no, el Estado como empleador es terrible, es el que más fraude comete, tiene trabajadores como becarios, pasantes, aprendices, todo lo que usted imagina, lo que la imaginación del funcionario de turno en cuanto a empleo público quiere, se ha dado. Y en cuanto al sistema de reparación de los daños en la salud, en el Estado es casi imposible cobrarle. Claro. O sea, es un mecanismo muy kafkiano para lograr que el Estado asuma el pago de los daños en la salud de los trabajadores públicos. Doctor, bueno, como manifestaba Gonzalo, también muchos sectores productivos manifiestan que era necesaria una reforma, o que es necesario todavía profundizar una reforma laboral para que justamente el sector privado pueda generar más empleo, ¿no? Eso, mira, eso también es un dogma que viene de la época de Menem, del gobierno de Menem, cuando se hablaba de la flexibilización y la precarización del derecho de los trabajadores. La realidad es que eso es un mito.
Y la Corte lo señaló muy bien en el fallo de Bisotti, cuando la Corte dijo que permitir que, bajo el pretexto de generar una revolución productiva, un derrame de bienestar, que en definitiva es lo que traería una revolución productiva, se dejaran de lado las leyes que protegen al trabajador, que es sujeto de preferente tutela constitucional, por el artículo 14 bis, significa invertir, decía la Corte, la legalidad que nos rige como nación organizada. O sea, no, eso no es real. Y yo tengo casos que he visto de empresas que estaban radicadas en Argentina y que de la noche a la mañana se fueron a Brasil porque el dólar les convenía más el dólar que se pagaba en Brasil y no en Argentina. Hoy con los medios tecnológicos, la deslocalización de una empresa es de un minuto a otro. No hay una cosa, no hay un apego como antes había. Antes era mucho más complejo, hoy no. Hoy la empresa se va. El bien físico del lugar donde está la planta es lo que menos cuenta hoy. Que generalmente, aparte del terreno, cuando ha sido algún proyecto de erradicación industrial, el terreno se lo donó el Estado, el municipio, normalmente ha estado con desgravación impositiva. Entonces, no es que le sea tan costoso irse a la... Y con pulsar una tecla en la computadora, en el ordenador, como dicen los españoles, ya directamente está radicado en India, en Pakistán, y con calidad, hoy con los sistemas de calidad 9000, 14000, las ISO, se puede producir del mismo modo acá que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces eso no es real. Pero yo una cosa que no quiero dejar pasar por alto es que de alguna manera la ideología de este proyecto de reforma laboral, porque fíjese que de todos los artículos que había en el proyecto originario, después se han ido corrigiendo un montón de cosas, ¿no? Pero en el proyecto originario que circuló había solo una norma a favor del trabajador, la que incorporaba la licencia parental y los 30 días de licencia por causa particular sin goce de haberes. Todo el resto eran normas que quitaban derechos. Entonces estaba absolutamente desbalanceado el proyecto, o sea, 31 más o menos perdía el trabajador en ese análisis. No era una cosa que quedaba 15-15, donde decía, bueno, cedemos en este lado, pero obtenemos mejores derechos en esta otro. No, era todo reduciendo derechos, excepto en ese tema de la licencia. ¿Y eso se está balanceando ahora? Eso se ha ido a través de la fuerte oposición de la CGT, de sectores laborales, de la doctrina laboralista que ha hecho sus aportes, se ha ido aminorando bastante. Ya no se va a modificar, por ejemplo, el concepto de derecho del trabajo, que era una cosa, eso era netamente ideológica, modificar el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, o modificar el tema de la creación de los famosos TRADE, los trabajadores económicamente dependientes, que se toma del modelo español. Yo trabajo en el modelo español, el 75% a favor de otra persona, pero sin ser empleado, supuestamente. Bueno, acá en Argentina se eleva al 80%. Y esa gente queda en situación de mucha desprotección, de mucha precariedad. Entonces habrá que ver cómo se termina instrumentando ese estatuto, porque eso queda diferido a un estatuto especial. Así es. Roque, ¿te veo con ganas de hacer una pregunta? ¿O? Sí. No, estaba pensando lo que estaba diciendo el doctor. También reflejar un poco, volviendo al tema de reforma y la flexibilización laboral, también es cierto que, por ejemplo, en el interior, sobre todo en Salta, provincias del norte, saco de este ejemplo a Córdoba o a Tucumán, pero sí es cierto que el sector productivo privado ha caído muchísimo también. Y, por ejemplo, acá tenemos casos puntuales en Salta de dos grandes ingenios, los cuales tienen muchísima mano de obra y alto impacto social, pero están a las puertas de cerrar. Y el sector productivo y esos trabajadores van a quedar sin sus fuentes de trabajo. Sí, ese es un tema serio porque indudablemente los procedimientos preventivos de crisis no han servido lo suficiente para paliar y aminorar esas situaciones muy graves que pasan en empresas. Me parece que esos son casos donde el Estado tendría que tener una intervención más activa, por supuesto, sin suplir la actividad privada, que es la responsable. No es que el Estado deba pagar las deudas de los privados, ¿no? Eso está claro. Pero sí en un contralor y tratar de preservar las fuentes de trabajo, ¿no? Fuentes de trabajo que en muchas regiones son difíciles de generar nuevamente. Entonces habría que evitar que se diera esa situación de crisis tan aguda a través de planes o subsidios que puedan haber a nivel industrial o subsidios a los trabajadores también.
Porque antes era muy común ver en el interior de Argentina en que cada pueblo tenía su empresa, su Sí. fábrica o su empresa agroindustrial y que se sentía representada y muy vinculada con el pueblo. Y eso desgraciadamente ha ido desapareciendo de a poco. Sí, también ha ido desapareciendo el concepto del trabajador que comenzaba como aprendiz en Sí, una empresa y se también. jubilaba En cuando el- llegaba a los 60 años. Eso de la incorporación, como decían, que el trabajador se ponía la camiseta de la empresa, eso tampoco rige más, ¿no? Hoy estamos hablando de una alta movilidad, son 5 años, 10 años que un trabajador trabaja en una empresa, y es mutuo, no es necesariamente que lo vayan a despedir, en muchos casos es así. Y también una cuestión Pero generacional, ¿no? también Los hay una cuestión trabajadores, generacional, los jóvenes, la digamos, tecnología impacta Sí. enormemente, hay Sí. trabajos que hoy se requiere gente con otra forma de pensamiento y de conocimiento tecnológico que la gente mayor no tiene, me incluyo. A mí cosas que hacen mi hija y la que van a hacer seguramente mis nietos me superan totalmente, así que no. Una pregunta, si uno consulta los índices de confianza de las instituciones, Sí. encontramos que los sindicatos están En caída están libre, bloqueados, en digamos. caída libre, como decimos, Y la sí. justicia también. La También. justicia también, los partidos políticos también y demás. Pero focalizando en los sindicatos, Sí. la pregunta es pedirle a usted que haga un ejercicio. Usted es legislador, ¿cuál es la reforma que haría para con respecto a estos sujetos, los sindicatos, ¿no? Hay reformas que están circulando en este momento, hay proyectos de reforma. Hay uno, por ejemplo, que avanza contra algo que se llama las cuotas de solidaridad, que esto implica que tanto el afiliado como el no afiliado tienen que pagarle al sindicato por el funcionamiento del sindicato. O sea, que eso no está para nada mal, es correcto porque yo negocio convenio colectivo y ese convenio colectivo impacta para los trabajadores en actividad, pero lo que está mal es que a veces ese monto, la cuota de solidaridad, sea igual que la cuota de afiliación. Entonces, ¿qué ocurre? Ese trabajador que no tenía interés en estar afiliado, o a veces está en contra, porque puede haber una entidad simplemente inscripta, y yo tengo que aportar al sindicato que tiene la personería, entonces era como que me obligaba, o sea, violaba la libertad sindical, o viola la libertad sindical, y me obligaba a afiliarme a ese sindicato. Era un afiliado de hecho, en definitiva. Sí, hay otros temas que también están discutiéndose, la posibilidad de que no haya más reelección indefinida en materia sindical, un nivel de... Lo cual tiene algunos problemas a nivel internacional, porque la OIT sostiene que la cuestión estatutaria es propia del sindicato y que el gobierno no debería tener injerencia. Pero se da la paradoja en Argentina y se replica en todas las provincias, digamos. El tema de los secretarios que están atornillados en el poder y que, si bien, digamos, en sus orígenes fueron trabajadores, terminan siendo empresarios y en definitiva son empresarios que representan a trabajadores y hay una distorsión. Hay una contradicción, claramente. Por eso es que una alternativa sería eso. Hay otro que no ha habido nunca un real control en cuanto a los balances de los sindicatos. O sea, hay mucho manejo que se ha venido tolerando y que ha generado este tipo de situaciones, que de golpe tenemos un sindicalista detenido en Uruguay con una fortuna que excede cualquier imaginación que pueda tener una persona, y de trabajadores que tampoco son multimillonarios, vamos a ser claros, son trabajadores que apenas ganan un poco más que el salario mínimo, los trabajadores de la educación privada, que es la que representaba este sindicalista. Entonces no es que me dijeran que son del convenio petrolero, del sur, que tienen sueldos más altos, no, este es sindicalismo de la provincia de Buenos Aires, de trabajadores docentes privados, o sea, sueldos comunes, o sea, no. Doctor, bueno, otra de las, para mí, ¿no?, ideas o falacias, ideas mitos que circulan también en el ambiente cuando se habla del derecho de los trabajadores, del derecho del trabajo, del sistema de riesgos de trabajo, tiene que ver con la idea que tiene gran parte de la sociedad respecto a la industria del juicio laboral, ¿no? También invito al doctor Pedro Burgos para que participe porque se ha atacado sistemáticamente de distintos gobiernos desde el punto de vista nacional a los abogados, ¿no es cierto?, y también a los, casualmente, justamente, a los derechos de los trabajadores, en reclamar lo que es justo en sede judicial, que tampoco es que el trabajador llegue a sede judicial contento de llevar al juicio a la patronal, sino justamente que una situación de crisis, una situación extrema, y se plantean ideas de que hay un exceso o un abuso, ¿no es cierto?, por parte de ir o acudir al sistema judicial.
Mira, hay varios temas hay que analizar. Por empezar, lo de la alta litigiosidad en materia de riesgo de trabajo es absolutamente un mito. Para que te des una idea. En Argentina tenés un accidente por año por cada 12 trabajadores. Un accidente o una enfermedad profesional, cada 12 trabajadores. O sea que, para ponerlo en números globales, hay 9 millones, así en línea general, 9 millones de trabajadores afiliados y hay 700.000 accidentes o enfermedades reconocidas por año. Reconocidas. Eso quiere decir que estamos dejando afuera el 40% del empleo en negro. ¿Cierto? Bueno, que puede significar incluso más, porque normalmente en las empresas negras donde hay peores condiciones de higiene y seguridad. Pero dejándolo de eso, y de eso se litiga 110.000, 120.000 causas, que representa un 14, un 15%. Yo te puedo asegurar que en accidentes de tránsito hay mucho más juicio que eso. Entonces lo que pasa es que tiene alto impacto social la demanda de los trabajadores, que quizá no la tiene una demanda de un accidente de tránsito. Pero no es así de que se litigue todo. Y por otro lado hay un serio problema de funcionamiento de las comisiones médicas. El organismo administrativo creado por la ley, que no está cumpliendo su rol para nada, específicamente en lo que se proclamó y se volvió a proclamar en esta última reforma, que era la automaticidad de las prestaciones y la urgencia en la respuesta. Los 60 días no se están cumpliendo ni remotamente. Ya están fijando audiencia, comisiones médicas, para 6, 7 meses después. Con lo cual ahí se distorsiona todo el sistema. El sistema podría funcionar si comisiones médicas diera más o menos los porcentajes de incapacidad reales, que tampoco ocurre porque casi siempre van para la baja. O para decir que es inculpable, preexistente, o que tiene patología pero no tiene incapacidad, o sea, todo eso que genera litigiosidad. Y en segundo lugar, creo que se debe tener en cuenta de que el trabajador no quiere litigar en muchos casos, en la mayoría de los casos. Sobre todo si está trabajando, el trabajador que está trabajando lo que quiere es que lo cubren y que si quedó con algún grado de incapacidad le paguen y lo reubiquen. No quiere perder la fuente laboral. Y eso también es otro mito de que el trabajador quiere iniciar juicio. Porque quiere destruir porque el juicio en el 99% de los casos en Argentina implica el cese de la relación de trabajo. En el empleo negro, cuando el trabajador denuncia a un empleador que lo tiene en negro, es el último día de trabajo de ese trabajador. En los casos de un trabajador que sufrió un accidente y vuelve a trabajar, pero sistemáticamente antes de los 3 meses lo despidieron. Porque la empresa dice, no, se va a regrabar, vamos a tener otro juicio posterior, y lo despiden. Entonces, no es real, o sea, esto que se habla. Por supuesto, tampoco me voy a poner en una postura de negar que hay situaciones que pueden ser fraudulentas. Yo también reconozco que eso puede ocurrir, pero no es la generalidad. Lo que quiero no es que quiero marcar que todo el 99% de los trabajadores que inician juicio por incapacidad no lo tienen. No, yo podría decir, gran porcentaje de ellos lo tienen. Aparte hay muchos mecanismos de control. El trabajador tiene que ir a comisión médica, luego hay un perito judicial, hay peritos de control. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás.
Seguimos en cuarto intermedio Roque y bueno, y el tema que nos convoca, la Corte de Justicia, el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial salteño, una acción popular polémica que se ha planteado y el Colegio de Abogados se ha pronunciado al respecto. Así es, Gonzalo. Este 9 de abril el colegio ha emitido su pronunciamiento en el cual sienta su posición y se la comunica a todos los salteños, a todos los medios de prensa también, y hemos querido contar en este momento con la presencia del presidente, con el doctor Humberto Pedro Burgos, para que nos cuente en qué consiste este comunicado. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No lo dejamos descansar al doctor. No. Bueno, realmente los sucesos que se están aconteciendo hoy en la provincia generan, digamos, nuestro esfuerzo de trabajo para poder emitir el pronunciamiento que salió el lunes pasado. Bueno, Gonzalo, por ahí la gente que nos está viendo mucho, que no está interiorizada respecto a este tema, si le van a hacer una pequeña introducción, si ustedes me quieren ayudar. El sistema funciona así actualmente en la provincia de Salta. Los jueces de cortes duran 6 años, ¿no? Exactamente. A diferencia de lo que sucede con los jueces de la Corte Suprema de la Nación y con los jueces de cortes provinciales de todas las provincias argentinas, donde los jueces duran lo que dura su buena conducta. Así es, que duren 6 años en su mandato, muchas veces se ha criticado porque se sostiene que esto limita la independencia de los jueces, porque siempre van a estar tratando de sacar fallos favorables al gobierno de turno para después ser ratificados en un segundo mandato. Así es, entonces se ha planteado una acción popular de inconstitucionalidad para que la justicia declare que esa norma que establece que los jueces deben durar 6 años sea declarada inconstitucional. Así es, doctor. Y al respecto de esta medida, el colegio ha emitido un comunicado manteniendo su posición. Sí, fundamentalmente nuestro pronunciamiento se centra en la imposibilidad de que se pretenda, a través de una acción de inconstitucionalidad, de modificar la Constitución provincial. La única forma posible de modificar esta duración de los mandatos es a través de una convención constituyente, que como ustedes saben está prevista en el 184 y 185 de la Constitución Provincial, que previamente debe declarar una ley de necesidad de la reforma y previamente haberse consensuado entre la ciudadanía, los partidos y todas las personas atinentes, digamos, a la posibilidad del cambio en la Constitución Provincial, cuáles son los temas a modificarse. Es decir, estamos absolutamente en contra de que por una sentencia judicial se modifique nuestra Constitución Provincial. Bueno, y también el comunicado sostiene otros postulados, criticando al mecanismo por el cual se quiere tratar de llegar a esta acción judicial. Sí, fundamentalmente está centrado en el principio del juez natural. Creemos que no se respeta en este caso la convocatoria a un tribunal ad hoc. Porque hay que explicar, digamos, que los jueces de corte se excusaron todos, sí, ¿verdad? Correcto. Y se convocó a una corte ad hoc. Sí. Sí. Planteada la acción, los jueces actuales de corte se excusan, entendiendo que la situación seguramente traería consecuencias para ellos, entiendo yo. Entonces se convoca a un tribunal ad hoc. El tribunal ad hoc se sortea. Bueno, nosotros creemos que no ha sido correcto ese funcionamiento. En primer lugar, ¿por qué? Porque parte de ese tribunal ad hoc está integrado por jueces que están jubilados, que si bien están ejerciendo la magistratura, lo están haciendo por una convocatoria, por una acordada de la Corte, es decir, que no tuvieron una nueva designación ni un nuevo acuerdo del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la Corte local ha fallado en reiteradas oportunidades, señalando que los conjueces de Corte deben ser aquellos que sean jueces titulares de su juzgado. Y como ustedes saben, estos jueces que están jubilados, ejerciendo la magistratura, solamente han sido convocados de manera transitoria y temporaria, por lo tanto no son jueces titulares, más allá que ejerzan la magistratura en este momento. Falencia, ¿no? Arrastraría la nulidad de un fallo, digamos. Y frente al planteo de gran envergadura que estamos señalando, creemos que se debe respetar a rajatabla la legalidad para la transparencia de los actos en general y en particular en este caso. O sea, requiere la máxima atención, el máximo grado de legalidad en este caso. Entonces, la discusión de fondo no es en este punto si estamos a favor o en contra de que los jueces de corte duren 6 años en su mandato o hasta que dure su buena conducta, sino que está hablando, la cuestión de fondo es respecto a la forma en la cual el mecanismo o la acción judicial en la cual se intenta modificar una norma constitucional. Exactamente. Con respecto a eso, vuelvo a reiterar, nuestra postura es que no se puede modificar por una sentencia judicial. Ahora, si vamos a discutir si es necesaria la inamovilidad para garantizar la independencia del Poder Judicial, nosotros estamos convencidos que sí, es necesaria la inamovilidad, pero
en ese aspecto, ¿cuál sería la inamovilidad? Ustedes saben que hay distintos modelos constitucionales que pueden determinar que un juez de corte dure hasta los 75 años, como en la Constitución Nacional, o hasta el fin de sus días, como fue previo a la modificación del año 94 de la Constitución Nacional, o como tienen otras provincias, tal vez hasta la edad jubilatoria, ¿por qué no hasta los 65 años como cualquier trabajo? Pero más profunda tiene que ser la reforma, en el caso que se crea conveniente la reforma, porque tenemos que ir a la situación de cómo se propone, cómo se selecciona un ministro de corte, un juez de corte, qué requisitos debe tener, cuál es el mecanismo, quién lo propone, quién están los habilitados a proponerlo, cómo se puede llegar a integrar una terna de propuestas para la corte, si lo hace la ciudadanía en forma directa, si hacen los organismos o las organizaciones intermedias vinculadas a la justicia, como puede ser el Colegio de Abogados, ¿por qué no? ¿Por qué no el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados, la ciudadanía por elección popular y generar entre todos un sistema que abarque realmente lo que se quiere, una esencia participativa y democrática en quienes van a regir la interpretación de la justicia o de las leyes por un determinado tiempo. Y lo otro digo yo, que asegure también a la ciudadanía la elección del más idóneo, no solamente técnicamente, sino moralmente y demás. Idoneidad técnica y humanamente también, ¿no es cierto? Y por otro lado digo yo, vinculado a este tema, solamente la inamovilidad hasta una determinada edad genera la independencia del Poder Judicial, o podríamos hablar en este caso de periodos más largos y por única vez y luego retirarse del ejercicio de la magistratura. Yo creo que también plazos más largos, que pueden ser 10 o tal vez 12 años, que superen los mandatos de los gobernadores, en todo caso, si ese es el tema que se está discutiendo, podría asegurar una realmente independencia, porque saben que van a tener un mandato de 10 años, terminado eso, se vuelven a su casa o vuelven a ejercer la profesión. O sea, yo creo que realmente hay que pensarlo de esa manera, y no hasta el fin de sus días, ni tampoco hasta los 75 años, ¿no? Exactamente. Hay que discutir estos temas, pero en el ámbito en el que tiene que discutirse, que es en una convención constituyente. Exactamente, una convención constituyente. Realmente tienen que volver el poder originario a la ciudadanía para que pueda decidir cambiar las reglas que nos rigen actualmente por nuestra Carta Magna. Bueno, la verdad que es importantísimo el pronunciamiento del Colegio de Abogados, importante porque es un conocimiento que ha surgido de un debate en el seno del Colegio de Abogados y el Consejo Directivo. Ya lo ha hecho público el 9 de abril. Está en la página del Colegio de Abogados para todos aquellos que quieran consultar. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, Gonzalo. Sí. Amigos, quédense por la señal de Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y con temas institucionales acá en la mesa para hablar graves temas que preocupan a toda la ciudadanía. Tal cual, Gonzalo. Ya el año pasado hemos tema con los concursos por juez de cámara. Bueno, en este año tienen que ver vinculado a la Defensoría Oficial y también respecto a un gran tema que tiene que ver con la movilidad o no de los funcionarios judiciales y también del Ministerio Público. Si vamos a hablar entonces de los concursos en el ámbito del Ministerio Público y también de la Corte de Justicia, la independencia judicial. Así es. Y para hablar de este tema hemos convocado a la doctora Natalia Huira. Muchas gracias por la invitación. La doctora es defensora oficial civil número 4 y también escribe artículos que movilizan a la sociedad denunciando cuestiones y poniendo la lupa en las cuestiones en las que debemos preocuparnos si queremos
democracia y si queremos calidad en nuestras instituciones, ¿no? Y esto es muy importante, Gonzalo y doctora, porque mucha gente sabe cómo se eligen los políticos, no la gran mayoría, pero poca gente, creo yo, que realmente sabe cómo se eligen a los funcionarios judiciales o a los fiscales o a los defensores que conforman el Ministerio Público, y pocas personas también saben por qué, cuánto dura, ¿no? Y cuáles son las causales de remoción. Así que creo que este tema es muy importante para todos los ciudadanos. Y vamos a hablar de cómo se eligen los funcionarios entonces del Ministerio Público. Bien, desde el 2014 que vengo pidiendo transparencia en los procesos de selección y designación de magistrados, o sea, jueces, camaristas, fiscales, defensores y asesores. Ahora, frente a concursos de la Defensoría General a cargo de la doctora Marínez Díez, muy poco transparentes, he empezado a pedir por la transparencia de los concursos de secretarios. ¿Por qué poco transparentes, digamos? Sí, porque empecé a ver sobre todo una resolución, me enfoqué en una resolución, tengo el número, es la resolución 16381, donde se llama a concurso de secretario letrado para ese concurso de secretario letrado en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil. O sea, en el ámbito, sin determinar de qué dependencia se trata. Claro. Porque ¿cuántas defensorías civiles hay? Dice en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil del Distrito Judicial Centro. En el Distrito Judicial Centro hay 9 defensorías oficiales civiles. ¿Cómo está formada cada defensoría? ¿Un defensor oficial? Un defensor, un secretario letrado sí. Y después el personal, ¿no? ¿Y de las 9 defensorías hay vacantes en alguna de las defensorías? No hay vacantes en ninguna, o sea, todos los cargos de secretario letrado están ocupados sí. En las 9 defensorías oficiales civiles. ¿Es un concurso preventivo? ¿Previene que habrá alguna vacante y van a nombrar a un secretario? No pueden llamar a un concurso si no hay una vacante a cubrir. Primero exacto. Tiene que estar la vacante para de ahí llamar al concurso del secretario que va a cubrir esa vacante. Esto nos dice de sentido común, realmente, ¿no? No escuché nunca en mi vida que se convoque a un concurso para cubrir una vacante que no existe, digamos. Porque, por si las dudas, como vos decís. O salvo que sea para nombrar un secretario dentro del ámbito de la Defensoría General. Entonces deben poner para cumplir funciones sí. En la Defensoría General, no en el ámbito de la Defensoría Pública Civil, Oficial Civil, del Distrito Judicial del Centro, porque el ámbito de las defensorías oficiales civiles es nada más que la Defensoría Oficial. O si hay otra dependencia donde quieren poner a ese secretario o secretaria letrada, tienen que indicar qué dependencia es. Exacto. No hacer figurar como que fuera para las defensorías oficiales civiles cuando todas están cubiertas. Bien. Esa fue una de las irregularidades. Sí, la más notoria, pero hay una serie de irregularidades muy notorias que se dan en muchos concursos, que son, no hay examen escrito, y el examen escrito es muy importante porque es la oportunidad de ver desde la redacción, cómo redacta un secretario, una secretaria letrada, cómo se expresa, cómo... Pero ¿hay un reglamento, hay una norma que reglamente los concursos del Ministerio Público? No hay un reglamento general de concursos para secretarios letrados. ¿Cómo se eligen entonces? En cada resolución se llama concurso para cubrir tal cargo, y en la misma resolución se estipulan las normas que van a regir ese concurso en particular. Que pueden variar según de hecho, de un estudio que hice de los distintos concursos, varían notablemente. Claro. A veces está integrada la comisión evaluadora, nada más que por la defensora general y 2 secretarias de la defensora general, con lo cual es la defensora general. ¿Y son concursos públicos, es decir, puede participar la ciudadanía, estar presentes en las entrevistas? De hecho, este último concurso... ¿O se televisan, o se filman? No hay filmación, no hay grabación, no hay entrevista psicológica previa para el candidato, como si hay a nivel
de magistrados. Exactamente. Y también tiene que haber para... O para cualquier empleo privado, ¿no? Claro. Se le pide un preocupacional y entre la que está... Sí, no puede bastar, no puede Sí. bastar porque lo que piden es un certificado de médico particular Sí. del apto psicofísico. Eso sabemos que es muy fácil de Claro. conseguir y que no reemplaza a la entrevista con una psicóloga, Sí. pasado el cual pasaría a las etapas posteriores. Una de las cuestiones de lo que uno escucha en los pasillos de tribunales es, digamos, que la participación en los concursos del Ministerio Público no es del todo abierta. Es decir, que participan, por lo general, personas que ya se desempeñan dentro de un ámbito del Ministerio Público y concursan cuando queda alguna vacante dentro del Ministerio Público. Sí. Pero que la convocatoria al resto de los abogados y demás no siempre es del todo abierta, o porque no se publicita lo suficiente, o porque las reglas no son claras para fijar una leal competencia en los concursos, como usted está diciendo, ¿verdad? Muchas veces se llama a concurso para legalizar de alguna manera el cargo que ya está ocupando en los hechos un profesional. Y en los hechos, el jefe de la dependencia, titular de la vacante para la cual se llamó concurso, está presente. Bien, o me equivoco, está presente como jurado. Ese es otro mecanismo que se debe estudiar y cambiar. Esto viene del reglamento que tienen, el Poder Judicial sí tiene un reglamento general para concursos de secretarios y prosecretarios. Y en ese reglamento, yo lo estuve estudiando, dice que participa el jefe de dependencia, que es el juez, en el caso de que se llame a concurso para secretarios. En el caso de las defensorías, asesorías, fiscalías, defensorías concretamente, se estila, pero es un estilo incorrecto, que esté presente el jefe de la dependencia. Justamente el jefe de la dependencia no debe estar dos defensores oficiales, por ejemplo civiles, que pertenezcan a otras defensorías, no a la defensoría que se concursa. Porque el defensor o el asesor o el fiscal puede perder objetividad porque conozca o porque le resulte más simpática o simpático, o porque el abogado que está concursando se desempeña en su dependencia. También. Que a veces sucede. Entonces tenemos un procedimiento de selección que en este caso puntual no se sabe específicamente para qué defensoría o para qué área sería, ¿no es cierto? Tenemos dudas respecto a cómo se realizan las entrevistas, porque no tenemos acceso a material fílmico siquiera, como si suceda por ejemplo en concursos en el Poder Judicial. Y también tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, para cargo de jueces. Para el cargo de jueces, o secretario. Y también, no sé si para el secretario, ¿no? Para jueces. Para jueces. Es para, en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Y tenemos además, usted dice, una cuestión con el tema de los puntajes. ¿Qué puntaje se le da al examen? Cuando lo hay, en la entrevista. Ahora últimamente, en estos últimos 5, que se encuentran 5 concursos, que yo impugné uno de nulidad y pedí la suspensión. El bloque de diputados radicales se presentaron y pidieron la suspensión de los 5 concursos que están convocados en trámite, justamente porque no hay evaluación escrita. Y los puntajes se pasa de antecedentes que otorgan 40 puntos a la entrevista que otorga 60 puntos. O sea que es un ámbito de discrecionalidad absoluta. Sí. Porque, terrible eso. Y eso que ya en el siguiendo criterios que están más consolidados en el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura ha reducido el puntaje de la entrevista a no más de 30 puntos. Venía siendo 50. Venía siendo 50. Exactamente. Y ya era un escándalo. Semejante discrecionalidad. Y está alejado de los estándares internacionales. Absolutamente, en todo por la discrecionalidad que otorga una entrevista personal que da 60 puntos, por no existir una evaluación escrita, por no tener un sistema alfanumérico que permita no individualizar
a quienes corrigen, a la comisión evaluadora que corrige los exámenes escritos, individualizar a quién pertenecen para que sea realmente transparente. No hay la entrevista psicológica previa, claro. No se conforma una terna, porque antes, dentro de los concursos de secretarios, se conformaba, la comisión evaluadora conformaba una terna. Esa terna era elevada al colegio de gobierno y el colegio de gobierno seleccionaba de entre los ternados. Claro. Ahora directamente no se conforma terna, se nombra al que ha obtenido más puntaje. Claro. En definitiva parece ser un maquillaje, digamos, ya, quizás ya está elegido el candidato de antemano, que es lo que dicen en los pasillos quienes están cerca del Ministerio Público, que dicen, yo sé quién es el futuro designado en el cargo, y se cumple, y se hace, digamos, una suerte de... ¿Y ahora qué pasaría con la presentación que ustedes realizaron o qué debería suceder? Bien, deberían, porque la presentación yo la hice el 21 de marzo, ¿no? Estamos a 10 de abril y no han respondido absolutamente nada. Se ha presentado, como dije, el bloque de diputados radicales, hicieron una presentación formal, o sea que también tienen que darle una respuesta. Hasta la fecha no hay respuesta alguna. Entonces yo, haciendo uso del derecho de información pública por la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, he invocado el artículo correspondiente al plazo para que, vencidos los 15 días y que se puede prorrogar por otros 15 días más, que me quede expedita la acción judicial de amparo para que me brinden la información, porque no sabemos si se ha suspendido el concurso, claro. Si el concurso sigue su curso, si sigue su curso, en qué etapa está, y si capaz que hasta han nombrado a la persona predeterminada para la cual se llamó a concurso, a este concurso. Ninguna comunicación hasta el momento de la defensora general de la provincia. Absoluto silencio de la doctora Marínez Díez, que es la defensora general. ¿No? Un tema preocupante. Y otro tema, tenemos poco tiempo, pero doctor, queremos saber su opinión respecto a, a una causa, ¿no es cierto?, que se está tramitando respecto a la movilidad, hay una movilidad en realidad de los jueces de corte. Sabemos que Salta es única en el país, con este régimen que tiene duración temporal de los jueces. De corte. Y de los jueces de corte, por supuesto. Sí. ¿Cuál es su opinión? Bien, mi opinión en cuanto a la acción popular de inconstitucionalidad que han intentado la Asociación de Jueces y el ex juez federal Villada, que es absolutamente improcedente, porque el artículo 92 de la Constitución Provincial prevé esta acción popular de inconstitucionalidad para cuando hay una ley, un decreto, una ordenanza, un reglamento que contraríe lo dispuesto por la Constitución Provincial, no para atacar por esta vía la misma Constitución de la provincia, ¿no? Por la supremacía que todos sabemos de la pirámide jurídica de Kelsen y todo. Aparte, porque hay una clara disposición normativa, como usted dice, claro, ¿cuáles son las normas que pueden ser impugnadas a través de esta acción? Sí, no está la Constitución. No está la Constitución, expresamente es el 153, 2A, sí. Y también la ley que los mismos ministros de Corte mandaron el proyecto, tuvieron la iniciativa legislativa de reglamentar la acción popular de inconstitucionalidad. En el artículo primero dice claramente que es contra toda ley, decreto, ordenanza y reglamento que contraríe esta Constitución. Esta Constitución, renglón arriba hacía referencia a la Constitución provincial. Claro, claro. Entonces, ¿qué debieron haber hecho los ministros titulares de la Corte? Rechazarla in limine y aplicar una sanción. Yo sé que hay planteos que han hecho el Colegio de Abogados sobre la inconstitucionalidad de la ley en cuanto el artículo que establece la sanción por muy elevada. Pero lo cierto es que, con independencia de qué tipo de sanción, la Constitución dice, el 92, que cuando sea una acción manifiestamente improcedente, a los demandantes se le debe aplicar la sanción que prevea la ley. Bien, o sea, correspondía a un rechazo in limine y la aplicación de la sanción. ¿Pero qué hizo la Corte? ¿Avanzó? La Corte, claro. La Corte, los ministros titulares se excusaron de intervenir,
como si esto los pudiera afectar a ellos. Claro. No los puede afectar bajo ningún punto de vista que se conviertan en jueces vitalicios. Capaz que ellos consideran claro. que el efecto querido quizá. Sí, no, ese es con seguridad que es el efecto querido, pero es imposible que se pueda aplicar para ellos. Claro. Porque rige aún las sentencias que se dictan en las acciones populares de inconstitucionalidad bien planteadas, Sí. siempre la sentencia es para el futuro, Claro. nunca es con efectos retroactivos. No obstante, bueno, se excusaron, una excusación indebida, a mi modo de ver, y llamaron a conjueces de una lista conformada únicamente por los miembros del Tribunal de Impugnación. ¿Cómo llegan o sea, la Corte eligió cuáles son los jueces que van a integrar? Sí. Era una la Corte ad hoc? práctica, era un reglamento que establecía que debía ser la lista conformarse de esa No, lo esa eligieron, nómina. al Tribunal de Impugnación fue elegido arbitrariamente, porque si hay una norma en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que especifica, va enumerando 1, 2, 3 y 4 un orden de prelación, Sí. y en el primer orden figuran los jueces de cámara de la Cámara del Fuero, Sí. que corresponda más afín. Claro. Entonces, Afín a la materia. a la que se materia, trata. tal En este cual. caso tendría que ser la Cámara Yo- Civil y Comercial, porque no tenemos. Sí, yo considero Sí. que debe ser la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, entre otras cosas porque el Código de Procedimiento Civil y Comercial regula la acción de inconstitucionalidad, que es la más parecida a la acción popular de inconstitucionalidad. Entonces, sin fundamento, porque no se fundamenta, No se fundamenta. este decreto de la Corte resolvió decir, van a integrar los jueces del Tribunal de Impugnación. En Y hay todo- otra cuestión que llama la atención Sí. ahí, porque hay jueces jubilados. Sí, Si esos jueces jubilados, ya lo dijo la Corte en algún precedente, digamos, no pueden integrar como conjueces la Corte de Justicia. ahí hay un hecho que es muy grave, de extrema gravedad, que yo lo denuncié en un periódico, el de mayor Sí. circulación local, cuando los jueces asumen, estos 3 jueces jubilados, Sí. asumen el 31 de agosto del 2016. Son nombrados por una acordada de la Corte, con una resolución del presidente de la Corte, el doctor Catalano, las dos cosas, una acordada Sí. que dice que deja los detalles Claro. del nombramiento de los 3 jueces jubilados para la resolución de presidencia de Corte. Entre la acordada y la resolución de presidencia de Corte está dado el nombramiento de 3 camaristas del Tribunal de Impugnación, lo cual son jueces inconstitucionales, yo lo vengo diciendo desde el 2016, porque no han sido nombrados por el procedimiento previsto por la Constitución. En la que tienen que participar otros poderes. El Ejecutivo Consejo de la y el Magistratura, Legislativo. que eleva la Sí. terna, el gobernador que remite el pliego y el Senado que preste el Claro. acuerdo. Y aún eso para los titulares. Y para los subrogantes, que van a desempeñarlos por un tiempo transitoriamente, también está prevista la intervención por la Ley de Subrogancias Provincial del año 2005, está prevista que es la intervención por el Consejo de la Magistratura, la elevación de la terna, la elección por el gobernador, designación con acuerdo del Senado. No hay este nombramiento totalmente arbitrario de 3 jueces jubilados por la Corte, por decisión de la Corte, y que están en sus funciones. En agosto se van a cumplir dos años ejerciendo sus funciones como cualquier juez. Primero, no son jueces constitucionales, son jueces inconstitucionales cuyo nombramiento es ilegal. Y acá tiene que haber responsabilidades para quienes los han nombrado y también responsabilidades para quienes han aceptado un nombramiento ilegal e inconstitucional. Y entonces, con menor razón pueden participar jueces inconstitucionales en la decisión de una acción popular de inconstitucionalidad. Claro, bueno, todo un tema. Ahí vemos lo débil que están nuestras instituciones. Esto sin ir al fondo de la cuestión, que No, uno puede estar a favor o en contra Sí. de la muleta o no de los jueces
de la Corte Provincial. Eso Sí. lo debe decidir Ujú. una asamblea constituyente, Claro. una convención ¿Cuál es el constituyente. régimen que Que- resuelve dar a una corte? Claro, Digamos? que resuelve Porque dar a los ministros si de bien, la digamos, Corte. se habla que la inmovilidad es una garantía de los jueces, yo conozco muchos jueces inamovibles que no lo veo muy independiente, digamos. O sea, que De no sé hecho, hasta yo qué punto, quiero- pero yo es quiero una cuestión que tiene que ser expresar- resuelta por la convención, como dice usted. Sí, de hecho, mire, porque se puede proclamar, declamar, que es requisito para la independencia no la inamovilidad, sino el carácter vitalicio, porque hay una diferencia Sí, entre sí. inamovilidad y carácter Sí, vitalicio, sí, el sí. carácter vitalicio de los jueces de corte. Pero eso es una declamación, porque en la realidad lo que se observa es que quienes sí tienen carácter vitalicio, que son los camaristas y los jueces de primera instancia, son camaristas los que han promovido esta acción popular de inconstitucionalidad, que es la asociación de jueces. O sea, ha quedado demostrada que no está unida la independencia al carácter vitalicio del cargo de un juez. Claro, así es. Muchas gracias, La doctor. familia judicial. Bueno, muy Nosotros- claro el concepto. Nos queda despedirnos, Gonzalo. Sí. Hasta la semana que viene, amigos. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.